noches a todos. ¿Cómo estamos? A ver cómo nos ha tratado este friecito. Espero que muy bien. Estén muy juiciositos en casita. Vamos Vamos a hablar hoy del capítulo 3 de Mateo. Aquí empezamos a hablar de Juan el Bautista que prepara el camino. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 12 y luego ya lo vamos a desglosar. Entonces, si tienen su Biblia allí, pueden seguirla o escuchar la que voy a leer. Dice, Juan el Bautista prepara el camino. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había descrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Bueno, esta es la primera parte del capítulo 3. Aquí empezamos a escuchar de un personaje fascinante que es Juan el Bautista. Si hacemos un poquito de recorderis, vamos a hablar un poco de quién era Juan el Bautista, o sea, desde su niñez. Vemos que es el hijo de Zacarías y Elizabeth. Aquí no se manifiesta, pero en el Evangelio de Lucas, él nos da muchos detalles más sobre quién era Juan desde su nacimiento. Entonces, en Lucas, cuando nosotros vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas, desde el versículo 1 nos empieza a hablar del nacimiento, desde que fue anunciado a su padre. Se dice que Zacarías era un sacerdote y Elizabeth, su esposa, se dice que ellos eran rectos e intachables delante de Dios. Es la descripción que da Lucas acerca de ellos dos. Dice, también nos cuenta Lucas, el Evangelio, que a Zacarías se le apareció el ángel y le habló, le dijo que en Lucas 1:15 al 16, voy a leerles esta partecita, no voy a leer solamente el 15 y el 16. Dice, hablándole del hijo que va a tener, le dice, él será un gran hombre delante del Señor, jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Esto fue lo que le decía el ángel a Zacarías de lo que iba a ser su hijo. Pero vemos que
También se nota allí más adelante que dice que Zacarías como que dudó, entonces empezó a preguntarle al ángel, pero ¿cómo? Si yo ya estoy mayor, mi esposa es estéril. O sea, esto fue como esa duda, y por esa duda que él tuvo por no creer en ese momento, se dice que él quedó mudo y el ángel le dijo, o sea, no volverás a hablar hasta que tu hijo nazca. Entonces vemos ahí algo de rescatar y es también esa importancia, ¿no? De que debemos aprender a creer a creer en las promesas, en lo que Dios nos dice. Entonces, ya después de que su hijo nace, Juan nace, Zacarías recobró obviamente la voz y vemos de que también en el versículo 76, en el versículo de Lucas 1:76, hay unas palabras muy bonitas. Se le dice Zacarías a su hijo, lo que él profetiza sobre su hijo. Y ahí dice, y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar el camino. Entonces, ya él tenía esa firmeza en su corazón, ya sabía que era una promesa que le habían dado y él la profetizó a su hijo. Luego nos dice, ya de aquí, después de este cántico, se llama el cántico de Zacarías, lo que él profiere a su hijo, ya de allí solamente se dice que Juan, o sea, el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Es a grandes rasgos lo que nos habla de ese Juan el Bautista. Entonces, ya cuando volvemos a Mateo 3, vamos a ver, nos dice, perdón, no sé si haya alguien o quieras decir algo más acerca de Juan. cuando se vieron en el vientre. Bueno, eso también lo tengo aquí más adelante. Okay. Dice, ya volviendo a Mateo, nos dice que Juan empezó predicando en el desierto de Judea, que fue lo que leímos anteriormente. Hablando de arrepentimiento, él anunciaba el reino de los cielos a gran voz, o sea, y la palabra que él usaba era arrepiéntase, arrepiéntase. Y aquí nos dice que se cumplía esa profecía de Isaías 43, que hablaba de una voz de uno que grita en el desierto. Entonces yo creo que Juan el Bautista no estaba como hablando muy suavecito, sino que dice que a gran voz decía, preparen el camino para el Señor y hagan sendas derechas. Mire que hay algo bien importante y es que Juan el Bautista vino con promesa y ya estaba profetizado desde hacía muchos años. Incluso el mismo Malaquías, miremos Malaquías 3, Malaquías se conoce por el famoso versículo de los diezmos, pero en el mismo capítulo que habla de los diezmos, en el 3:1, mire lo que dice acerca de Juan el Bautista. Dice, el Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Recuerden que hubo un silencio más o menos entre el último libro, que es de Malaquías, hasta Mateo. Hubo más o menos 400 años de diferencia, hubo un silencio donde el Señor no habló. Hay unos libros apócrifos que no son tenidos en cuenta por el canon que nosotros tenemos, pero esto fue lo último que profetizó, digámoslo así, el Señor 400 años antes. O sea, ya va a venir, ya está en camino Él que va a anunciar la venida del Salvador. Y viene Juan el Bautista y empieza hablando de arrepentimiento. Todos hemos escuchado que arrepentimiento, la palabra arrepentimiento es básicamente cambiar de dirección, recalcular,
íbamos por esta dirección, entonces arrepiéntase, o sea, van mal en mala dirección, entonces recalculando, como dicen los GPS, entonces voltear y cambiar de dirección. Recordemos también que también empezó anunciando el reino de Dios está cerca. Recordemos que Mateo siempre muestra a Jesucristo como rey. Entonces, es muy importante porque dentro de su llegada, dentro del anuncio del ministerio de Jesucristo, vienen hablando de que el reino de los cielos viene cerca. Por eso es la confusión de los judíos, cuando los judíos, ellos estaban esperando, era un rey humano, era un rey que iba a quitar el imperio romano y que iban a estar simplemente a quitar ese yugo, y no era el rey de los cielos, que es una confusión bien grande que tienen los mismos judíos, tuvieron y lo tienen desde ya, porque de hecho, porque como no cumplió las expectativas que ellos tenían acerca del Mesías, que era que viniera a derrocar al Imperio Romano. El Imperio Romano no se derrocó por el Mesías, entonces ellos todavía están esperando que el Mesías les haga el milagro, que quién sabe qué estarán esperando ellos de. El caso es que esa confusión entre el reino de los cielos viene pronto a un reino terrenal es lo que a los judíos no les permitió creer en Jesucristo. Mi esposo hablaba ahora de esta palabra de arrepentimiento, que era la palabra que usaba a gran voz Juan el Bautista. Entonces vemos que esa palabra arrepentimiento, ¿qué es? Que decía mi esposo, es un cambio de rumbo, que es muy diferente con la palabra remordimiento. Esto lo hemos hablado ya muchas veces. El remordimiento tiene que ver mucho con los sentimientos, o sea, oh, me siento como mal, pero bueno, ya me arrepentí, me dio remordimiento en ese momentico, pero volví y lo hice. Arrepentimiento no va con sentimientos, sino con acción, o sea, hacer algo, o sea, voy por mal camino, hago el stop y cambio, tiene que haber una acción, tiene que haber un cambio. Entonces es eso, salir del camino errado y retomar hacer al camino correcto. Fíjese que no lo había visto así, y así como lo acaba de decir mi esposa, es cierto, o sea, el remordimiento es sentir la culpa, pero no hacer nada, seguir en la misma situación. El remor, ¿el qué? El Arrepentimiento. arrepentimiento es hacer algo con ese sentimiento que se La está acción. sintiendo. No sé si alguien nos tiene algún aporte con eso, Javier o alguien. ¿Alguna duda? Nos dejan saber. Entonces, si de pronto tienen alguna dudita o algo, tomen notica y cuando quieran podemos eh, mirar qué es. Entonces, decíamos que el remordimiento es más todo como cuando va involucrado como los sentimientos. El arrepentimiento es acción, es hacer algo, cambiar. El mensaje principal, lo decía ahora mi esposo, era que era del reino de los cielos está cerca. Entonces aquí vemos que para acercarnos a ese reino se necesitaba la acción, ¿verdad? De cambiar, de arrepentirnos. Y ese arrepentimiento de que hablaba Juan el Bautista, o sea, el mensaje principal era que el reino de los cielos estaba cerca, el reino de Dios estaba cerca. Entonces, lo que es el arrepentimiento es una reacción a la noticia. No era el principal mensaje, no era arrepiéntanse. El principal mensaje era el reino se acerca. El arrepentimiento es como una reacción a lo que tenemos que hacer para eso. Como una intención, ¿no? Ajá, porque la idea general era como preparar el corazón para que ellos recibieran ese reino, ese gobierno de Dios, para hacer las cosas como se hacen aquí en la tierra, como se hacen en el cielo, que es lo que es establecer un reino, que cuando hemos la oración del Padre Nuestro, que dice, venga tu reino, que así como es en el cielo, así sea aquí en la tierra. Entonces, cuando Juan está hablando de esto, la noticia es esa, o sea, prepárense, hagan algo, o sea, tomen la acción, no se queden solamente con el sentimiento.
¿Tienes algo más sobre esto? Aquí dice que, bueno, ya vamos, cuando esa parte que él le dice, camada de víboras, ¿quién les dijo que podrían escapar del castigo? O sea, dice que se acercaban allí muchos fariseos y saduceos. Sabemos que estas personas eran las que se jactaban de saber mucho, de ser, mejor dicho, eran Eruditos. sí, eran los eruditos, se las sabían todas. Entonces, ellos se acercan allí como a ver, bueno, ¿y este qué está haciendo? ¿De qué se trata todo esto? Y él les dice, produzcan fruto que demuestren arrepentimiento. O sea, si el arrepentimiento lo vimos que es una acción, o sea, hay que mostrar que se está cambiando, que si hacía algo de esta manera, me arrepentí, no lo vuelvo a hacer, pero eso se tiene que notar, no es solamente, lo hemos dicho muchas veces, no es solamente lo que digamos, sino lo que se vea, el testimonio en sí. Y era lo que Pablo, lo que Juan les estaba recalcando a ellos. Ustedes solo hablan y se ufanan de ser conocedores, pero no viven lo que están hablando. Entonces a eso se refiere y esto nos habla mucho a nosotros hoy en día y se ha estado diciendo mucho en los Audios. devocionales, en los audios de la Biblia. O sea, muchas veces nosotros tenemos que aprender a hablar con nuestro testimonio. Muchas veces tenemos que callar para que nuestro testimonio sea el que hable. Porque a veces si hablamos demasiado, pero no mostramos, no mostramos ese fruto, de nada vale. Vamos a parecer como los fariseos, como los saduceos que estaba viendo Juan en ese momento, porque ellos ufanaban mucho de lo que sabían, del conocimiento, pero no lo vivían. Y eso era lo que llevaba a Juan a decirles de esa manera, produzcan fruto que demuestre arrepentimiento. Imagínese un predicador hoy en día que llegue y se pare en el púlpito y diga, camada de víboras, ¿ah? Camada de víboras, parrandada de hipócritas. Déjase ahí. Aquí hay algo que dice, mm, dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Esto lo hemos visto en muchas otras parábolas, cuando dice que aquel árbol que no da fruto debe ser cortado. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Y mire que la palabra de Dios habla mucho acerca del fruto. El fruto del espíritu es precisamente el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio, la fe y ¿cuál es el otro? El otro. El caso es que el fruto del espíritu debe de empieza precisamente con el arrepentimiento, cuando yo reconozco que yo estoy mal, que cuando yo empiezo a reconocer de que estoy pecando. El problema de los seres humanos es que nosotros no reconocemos nuestro pecado. Nosotros muy fácilmente podemos ver el pecado de todo el mundo, vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en nuestro ojo. Y eso es el problema de nosotros. Pero cuando ya empezamos a sentir y a demostrar arrepentimiento, pues entonces recibimos a Jesucristo como Dios y Salvador, el Espíritu Santo viene en nosotros y eso va a producir un fruto que demuestra nuestra nueva condición, nuestra nueva vida, que hemos muerto a la vida pasada, que era precisamente dar frutos del pecado, de lo que hacíamos antes, o era ¿cómo se llama eso? Los de la carne. No, 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 no. En Gálatas está. El fruto de No, es que es el fruto del espíritu y las obras de la las obras carne. de la Las carne, obras de la dice carne, la que era donde palabra. vivíamos. Y ahora debemos de demostrar el fruto del espíritu, que es precisamente empezando con el arrepentimiento, reconociendo de que somos pecadores. Mire la diferencia que había entre un fariseo y una persona que era un pecador. Ambos iban a orar y decía el pecador, Señor, ten misericordia de mí, pecador que soy un pecador. Y el otro estaba diciendo, gracias a Dios, yo no tengo los pecados de este. Entonces, muchas veces nosotros somos como esos fariseos, ¿no? Que de pronto vemos el pecado del mundo,
pero no vemos nuestro propio pecado. Bueno, aquí más adelante, ya cuando les dice todo lo que les tiene que decir, dice, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Miren que Juan el Bautista y Jesús, si recordamos, ellos tienen como ese lazo de unión desde que estaban en el vientre de su madre. Recordemos que cuando fue a visitar a Elizabeth, al saludarla, el bebé que estaba entre María saltó en el estómago. O sea, desde ahí ya él empezó a reconocer quién era Jesús, quién estaba formando en el vientre de María, y era Jesús. Desde allí hay como desde allí ya él empezó como a identificar quién era Jesús y qué era lo que él venía a hacer. De que él se identificó a sí mismo como una persona aún menos que un discípulo. O sea, él decía, ni siquiera soy digno de llevarle su sandalia. O sea, ya él reconocía qué era, quién era Jesús y lo que él tenía dentro de sí. Y ya seguimos con lo del bautismo. Entonces, hasta allí nos queda claro toda esa parte de Juan el Bautista, desde su origen y cómo empezó a preparar ese camino para Jesús, cómo empezó a querer que la gente se preparara su corazón para que llegara a ese reino de los cielos. Ahora vamos a leer del versículo 13 al 17, que ya es en sí lo que es el bautismo de Jesús. ¿Alguien tiene algún comentario con respecto a Juan? ¿Algún aporte? ¿Algo que de pronto nos quiera enseñar? Ahorita que Islen hablaba, o Oscar, no sé, que hablaban acerca de la necesidad, Oscar que decía que era gente que hablaba pero no hacía. Hay una frase, no recuerdo de quién, tal vez sea de Domingo de Claraval o no sé de quién, que decía que hay que predicar en todo tiempo. En todo tiempo hay que predicar, a tiempo y fuera de tiempo. Predique por la mañana, predique por la tarde, predique por la noche, predique en todo momento. Y si es necesario, de vez en cuando hable. Lo que él decía era básicamente que la predicación no era un asunto de hablar, la predicación era un asunto de hacer. Y que por la forma en que uno vivía y actuaba, esa era la mayor predicación. Y si había necesidad, pues de vez en cuando uno podía hablar, pero la mayor predicación era lo que uno hacía. Amén. ¿Alguien más tiene alguna? Entonces, Seguimos entonces con nuestra lectura. Dice, un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, objetó. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Aquí vemos como Juan, que ya él ha reconocido quién es Jesús, que él se hace como menos que un discípulo porque él reconoce la grandeza de Jesús y llega ese momento en que Jesús dice, no, vengo a que tú me bautices. La reacción de Juan es, no, ¿cómo un ser tan grande como tú va a querer que yo lo bautice? Pero Jesús le dice, es necesario que así sea, para que se cumpla con lo que es justo. Aquí hablamos de algo que
a Jesús nadie lo obligó, nadie le dijo tienes que bautizarte porque todo el mundo lo está haciendo, porque es la moda, porque es un requisito para eso. No, Jesús fue voluntariamente a hacerse bautizar. ¿Y será que Jesús lo hacía como los demás? Porque los que estaban haciendo bautizar dice que se arrepentían de sus pecados. ¿Tendría Jesús pecados para arrepentirse, para bautizarse? ¿Tienes algo sobre eso? ¿No? Claro, lo que Jesús estaba haciendo era identificándose con nosotros. El hecho de ir al bautismo no era porque él tuviera que arrepentirse, porque todos sabemos que él no pecó, pero sí quería identificarse con nosotros en lo mismo que estaba cumpliendo la ley. Él en ese momento está también teniendo el hecho de que la representación del bautismo, recordemos que es morir como a los deseos de uno y nacer a una nueva vida, que es la vida que Dios nos da a nosotros. Entonces el Señor se está identificando y está siendo partidario con nosotros. La semana pasada, el pastor Javier nos decía que en cierto modo el Señor, como nació en un pesebre, fue perseguido, en cierto modo es como identificándose con cada uno de nosotros. Así que él cumple la ley porque fue el único que cumplió la ley a cabalidad y él está asumiendo ese papel para que nosotros sepamos de que él se identifica con cada uno de nosotros. Pastor, ¿puedo agregar algo? Por favor. Bueno, no sé si esté bien, si esté mal, pero Jesús era judío, entonces había pues ciertas tradiciones, ¿no? Pero aquí vino como a romper la tradición, pero así cumplía parte de lo que era él, judío. Entonces el significado del bautismo era el de purificación, ¿cierto? Él no tenía que purificarse de nada, pero era parte de su ser. Y otra cosa, la paloma, yo he tenido la idea, no sé, pero ¿se acuerdan cuando fue lo de la inundación? ¿Cómo se llama? De la, del diluvio, que pues un pájaro, una paloma se acercó a esta Noé. Entonces, a mí se me figura, digo, no es nada que haya yo leído o algo, no sé, a mí se me figura que el significado en sí de la paloma es como que diciendo, él es tierra, él es vida, él es nuestro destino, así como fue con Noé. Bueno, al menos eso es lo que siento, pienso, no sé. Sí, se puede interpretar como eso. De todas maneras, ahí cuando estábamos viendo que la paloma en forma de Espíritu Santo, se forma la Trinidad en ese momento, ¿no? Está el Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el Hijo y pues supuestamente es el Espíritu Santo. No sé si el pastor Javier nos puede complementar con algo. Pues no sabría qué complementar. Allí me parece que está bien. El tema de la Trinidad y ese tipología me parece bien. Porque muchas de las cosas que suceden en ese contexto, y sobre todo en Mateo, que es un evangelio escrito mayormente para judíos, se dice que Mateo fue escrito en en Antioquía, comunidades mayormente judías. Entonces el trasfondo de Mateo es muy del Antiguo Testamento, muy del Antiguo Testamento. Entonces no es raro lo que dice la hermana, por ejemplo, que la paloma tenga también digamos, una tipología o una remembranza de lo que pasó en el diluvio. No sería raro eso. El tema que tú mencionas de la continuidad, digamos, son formas en que se puede ver. No escaparían, digamos, de una realidad. Bueno, algo que quería, estoy leyendo sobre esto, dice que el bautizo de Jesús en ese momento fue por inmersión y así lo estaba haciendo
Juan, porque este tipo de bautizo se usaba para los gentiles que querían ser judíos. O sea, que eran los que, era la forma de bautizarlos para como purificarlos porque venían, eran gentiles, no eran judíos, y para ellos llegar a ser judíos era la forma de bautizarlos. De pronto los judíos hacían su rito diferente entre ellos, que era por rociar simplemente el agua, que es de pronto lo que se hace ahora con la Iglesia Católica, que no es por inmersión, sino que simplemente rocían agua sobre los niños. Entonces, en este contexto se dice, pues Jesús se hizo bautizar, así también lo que decía mi esposo ahora, por identificarse con nosotros, los pecadores, para salir de una vieja vida y llegar a una nueva vida en Jesús. Entonces, ¿Va a hablar algo? No, era casi lo mismo que la pastora estaba diciendo, que es que, pues aquí leyendo también está diciendo sobre cómo, por lo que dijo Denis, que Jesús pues no había pecado, no necesitaba como bautizarse por arrepentimiento de sí mismo, ¿no? Sino que él en sí estaba como en parte primero confesando el pecado de su pueblo, como le decía la pastora, y también estaba inaugurando su ministerio, ¿no? Públicamente. Y sí, era eso, tiene que la pastora me lo ganó. No, pero está bien, gracias. Entonces, ahorita, más adelante dice que hubo cielos abiertos. Sé que los cielos abiertos denotan cómo Dios muestra su agrado, eso de la acción pública, como de esa identificación de justicia de los pecadores que hizo Jesús, no solamente para él en particular, sino para todos nosotros. Lo que acaba de decir Gis, de que fue como confesar el pecado de nosotros en ese momento también. Entonces allí esos cielos nos demuestran cómo Dios estaba mirando la identificación, esa acción pública. Recordemos que estábamos hablando que el arrepentimiento requería una acción. En cuanto a lo del Espíritu Santo, se dice que descendió, dice que Juan, aquí más adelante dice, y él vio al Espíritu de Dios, o sea, fue algo físico que pudo identificar Juan y las personas que estaban a su alrededor, que dice que descendió y era algo físico, algo que necesitaba que fuera materializado, fue en forma de paloma. Luego esa voz que se dice, que se escuchó, dice, y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Esa voz que retumbó, que sonó, era como para que se notara, para que se viera de que no era un hombre normal el que se estaba bautizando, de que era el Hijo de Dios en ese momento que estaba allí. Ahora mi esposo lo dijo, fue en ese momento en que se unieron las tres partes de esa Trinidad. Estuvo el Padre identificado con su voz, con abrir los cielos, estuvo el Hijo Jesús allí y ese Espíritu Santo que se posó sobre él. Entonces, y fue algo visible y fue audible, o sea, no fue que pasó desapercibido, no fue, muchos otros se bautizaron en ese entonces, pero en ninguno de ellos salió esa voz que decía, este es mi hijo amado, ni descendió la paloma, solo fue sobre Jesús. Amén. Recordemos que el bautismo es algo, es un evento público donde uno demuestra precisamente, me arrepiento de los pecados
voy a las aguas, pero el bautismo no da salvación, para que de pronto nos confundamos. Entonces, porque es que era lo que de pronto se hacía con los sacrificios, ¿no? Anteriormente, la gente se acostumbró a que llevaba un sacrificio, un cordero, porque cada vez que pecaba. Entonces, yo peco, llevo el cordero y quedamos empatados y sigo pecando. No, el verdadero arrepentimiento se hace público cuando yo voy públicamente a las aguas. Hoy en día, nosotros, ya después de que Jesucristo da su vida por nosotros, ya nosotros somos salvos por la gracia, por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Entonces ahora nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos a Jesucristo como el Salvador y vamos al bautismo públicamente a decirle primeramente a las tinieblas que ya no, que si sabe contar, que ya no cuente con nosotros. A todas las personas a decirles, hombre, ya yo soy cristiano, yo recibí a Jesucristo como mi Salvador, y también al Señor como un testimonio de mi fe, de lo que yo he creído. Eso es lo que es el bautismo, es algo público para demostrar mi creencia en Jesucristo. ¿Tienes ahí? Ok. Recordemos entonces que el reino de los cielos se basa es en recibir a Jesucristo, en hacer, mire, ¿qué pasa en un reino? En un reino el que manda es el rey. Uno no puede decir en un reino, no, pues yo voy a hacer lo que yo quiero, sino que uno tiene que ajustarse a las medidas, a los estamentos que el rey dictamina. Cuando el reino de los cielos viene, estamos hablando y estamos pensando en que va a venir un rey a gobernar en la tierra. Eso es lo que ellos creían, pero realmente lo que venía era que Jesucristo, que iba a morir por nuestros pecados en esa época, el reino se establece el día que yo acepto a Jesucristo como mi rey, como mi Señor. No es que lo hagamos rey porque él ya es rey de reyes, señor de señores, sino que lo hago rey en mi vida. ¿Para qué? Para que las cosas se hagan en mi vida como él dice y no como yo digo. Mire que tristemente lo que hablábamos en un principio era de que nosotros o de que los judíos empezaron a creer simplemente en el reinado terrenal, que hasta lo último, inclusive después de que él resucite, lo comenté el domingo en la prédica, era diciendo, el Señor está subiendo ya a los cielos, y entonces dice, Señor, ¿y lo del reino qué? ¿Cuándo vas a establecer el reino aquí en la tierra? Hey, se te olvidó la cosita esta del reino, hey, señora, subiendo, ascendiendo, viendo semejante majestuosidad y viendo al Señor resucitado, entonces ellos todavía están pensando en el reino terrenal, cuando el reino verdaderamente es un reino de Dios, es un reino espiritual, es un reino que estaba por encima del mismo imperio romano, porque el imperio romano desapareció. En este momento ya no hay de Roma, lo único que queda es lo de la basílica, pero ya se acabó todo el imperio de romano, pero Dios está por encima de los reinos, por encima de todo, y eso era lo que no entendían ellos. El mismo Jesucristo estaba con Pilato y Pilato le dijo, tú eres rey. Le dijo, si yo fuera rey, le dijera a todo el mundo que viniera y se armara, pero mi reino no estaba en eso. O sea, el Señor demostró que el reino de Dios está por encima de cualquier político, de cualquier reino, de cualquier cosa que haya, porque es que es un reino eterno, es un reino espiritual, es un reino que va por encima de reyes, de presidentes y de todo. Muchas veces nosotros pensamos, ¿y qué presidente nos conviene? ¿Cuál será el presidente que Dios va a escoger? Por ejemplo, cuando estaban en lo de Estados Unidos con Donald Trump, que muchos cristianos decían, no, es que Donald Trump es el presidente que el Señor quiere. Pues si nos vamos a las profecías que hay de Apocalipsis y de todas estas profecías hacia el futuro, el presidente elegido o el mejor presidente es el peor, porque es que para que se cumplan las profecías tienen que venir las cosas que el Señor mismo dijo en Mateo 24, que decía que van a venir cosas peores, va a venir hambre, van a venir todas las cosas que venían, y aún no es el fin. Entonces tenemos que tener bien en cuenta de que el reino de los cielos, el reino de Dios está por encima de cualquier reino, que Dios está por encima de cualquier príncipe, de cualquier presidente, lo que sea. Entonces,
Eso yo creo que es la lección del día de hoy. No sé si alguien tenga algún otro aporte, algo que nos quiera aportar. Está bien. Pues con respecto a lo que estabas hablando acerca del reino, hay una cosa muy bonita en el texto de hoy que precisamente apunta a eso. Por ejemplo, los lugares que nosotros estábamos leyendo. La Biblia dice que Juan estaba predicando, pero miren dónde predica Juan. En el versículo 1 o 2 creo que es que va diciendo, ¿no? Dice, y Juan predicaba en el desierto de Judea. Eso, según leí ahorita, precisamente antes de la clase, me puse a mirar un comentario y decía, eso es lejos de Jerusalén. Eso está precisamente para los lados de Belén, Belén de Judea, donde nació Jesús en el capítulo 2, y muy cercano a Nazaret, que se decía precisamente, bueno, no, Nazaret quedaría para el otro lado, pero en el capítulo 2 precisamente lo que se decía era eso, ¿no? Que Nazaret era un lugar donde Jesús crece, pero es un lugar marginal. Belén de Judea es un lugar marginal, es un lugar pues sin preponderancia, sin poderío y sin nada. Y Juan bautiza no en los lugares y en los centros de poder, sino que le da por bautizar en el desierto. Es más, mire que el texto abajo dice, y venían a él fariseos y escribas desde Jerusalén, desde toda Judea, y esta gente venía donde Juan, él no iba a los centros de poder. Entonces, es muy bonito eso porque el reino de los cielos se anuncia no en los lugares de poder. El reino de los cielos, por ejemplo, no se anunció en Jerusalén, que en Mateo, en Lucas y en Marcos, en los sinópticos, el Jerusalén es símbolo del poderío. Aunque Jerusalén no era la gran cosa tampoco, ¿no? Porque dentro de las ciudades poderosas, Jerusalén no era tan poderosa, pero para los evangelistas Jerusalén era símbolo de poderío, de majestad, de fuerza. Era donde estaban los sumos sacerdotes, donde estaban los escribas, donde estaba el templo, y ellos iban donde Juan. Y en la predicación precisamente del reino de Dios se da en los márgenes, se da en los lugares marginales, se da precisamente en los lugares de al lado, en los lugares pobres, en los lugares despreciados. Ahí es donde nace precisamente la predicación del reino de Dios, que me parece a mí una cuestión muy bonita, ¿no? Porque ustedes lo remarcaban la semana pasada. Cuando los sabios de Oriente fueron a buscar al rey, lo primero que hicieron fue ir a buscarlo en el palacio, ¿no? Porque era lógico, pero resulta que en el palacio no había nada. Entonces después tuvieron que ir a otro lugar donde no era lógico que naciera el rey, pero el rey nació en los márgenes. Entonces, ver cómo esa predicación del evangelio precisamente es una predicación de márgenes, es una predicación de la base, es una predicación de los marginados, y ahí es donde nace, ¿no? Por eso me parece muy bonito también lo que decías ahorita, Oscar, de a veces nosotros nos preocupamos por cuál será el presidente, y si de pronto un cristiano se lanzara a la presidencia y nosotros pusiéramos un presidente cristiano, todo cambiaría, y resulta que estamos completamente perdidos, estamos más perdidos que embolatados, como dicen acá en Colombia, estamos más perdidos que dar el Día de la Madre, porque estamos esperando que el cambio venga de arriba para abajo, mientras que en los evangelios se nos muestra, y según la predicación de Jesús, el reino de los cielos era de abajo para arriba, era dentro de los corazones, en las personas. Entonces miren cómo ese reino de Dios no era una predicación de los de arriba para que se lo impusieran los de abajo, sino desde abajo se aprendiera, se cambiara, hubiera arrepentimiento, hubiera cambio, y ese cambio generara cosas hacia arriba, hacia lo social, de pronto, hacia lo económico, hacia lo político, tal vez. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Javier. Sí, de verdad que a veces nosotros creemos eso y incluso en muchas predicas y de pronto hasta yo mismo lo he mencionado, es que esto cambiaría si colocáramos presidente y todos los senadores, imagínense cómo sería todo el mundo cristiano. Y resulta de que eso no va a suceder porque el Señor ya tiene profetizado otras cosas que simplemente lo decía, lo deducía Javier precisamente en una charla que tenía con nosotros en familia, y decía que el Apocalipsis es precisamente el hecho de que al hombre
se le dio la autoridad para poder hacer lo que nosotros pensábamos, ¿no? O sea, que Dios le dio la autoridad al hombre y el hombre fracasa. Por eso es que el Señor tiene que venir de nuevo aquí a retomar el poder, el señorío, el reino, porque definitivamente a nosotros nos quedó grande, nosotros no supimos, no pudimos manejar lo que el Señor nos dio a manejar. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario. Me gustaría comentar un poco sobre los versículos 9 y 10, pues ya que pues el mensaje de Juan era de arrepentirnos para el reino de los cielos, ¿no? Que, bueno, empezando con el versículo 10 que dice que el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. El juicio está ahí para todos los árboles, ¿no? Y es solo los árboles que no produzcan los frutos buenos que serán echados al fuego, ¿no? Y el versículo 9, en la versión de traducción viviente, el versículo 9 dice que no se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Eso es algo muy particular que es para hoy en día, para todos, ¿no? Que no es simplemente el hecho de llamarnos cristianos o porque hicimos la oración de salvación nada más y dejar las cosas así quietas, ¿no? Es un verdadero arrepentimiento, como decían la pastora y todos, para poder dar un fruto bueno, ¿no? Para no ser echados al lado del fuego. Entonces, no sé, es algo que me pareció que es importante recalcar, de que no es solo de decir las cosas por así, creernos cristianos y ya, sino hacer un cambio de mente y de acciones para dar frutos buenos. Todo bien, pastor. Y como se estableció, realmente el primer lugar es arrepentimiento. Incluso cuando Jesús más adelante empieza su ministerio, dice casi las mismas palabras que Juan Bautista, ¿sí? Arrepéntense porque el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Pero como hemos establecido que el arrepentimiento no se debe quedar hasta ahí, ¿no? Como en 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahí dice frutos, ¿no? Y más adelante hemos hablado o hemos leído, por sus frutos los conocerás, ¿no? Es decir, podemos poner que frutos sea sinónimo de acciones. Entonces podemos leer, hacer pues acciones dignos de arrepentimiento, ¿no? Y así nos conocerá realmente ante los ojos de Dios y daremos testimonio, ¿no? Y testimonio a las demás personas. Entonces es muy importante no solo quedarnos en arrepentirnos, sino llevar ese arrepentimiento genuino y real, ¿no? En acción, en práctica, ¿sí? En base en amor, humildad y temor a Dios, ¿no? Eso es, yo pienso como lo que debe ser un cristiano, ¿no? Porque aquí meditando, reflexionando, hemos hablado, es algo muy profundo y es el inicio, ¿no? De esto, de todo esto, porque es cuando ya casi va a empezar el ministerio de Jesús, ¿no? Inicia después de la tentación, ¿no? En el desierto. Y aquí pues da a conocer Dios, ¿no? Que es un plan, ¿no? Pero da a conocer la Trinidad, como lo menciona la pastora Islena. Ya le presentó a público quiénes son los que van a obrar en ese momento, ¿no? Aunque sabemos que antes de la creación del mundo obraron ellos tres, ¿no? Pero aquí como que ya da a conocer abiertamente, no nada más en palabra, ¿no? Sino como visualmente, físico, ¿sí? La voz que es de Dios, Jesucristo ya como carne,
y la paloma como el Espíritu Santo, que los tres va a actuar, ¿no? A la humanidad, ¿no? Y para siempre, eternamente. Amén. Esto, Y mire, gracias David, mire lo importante que usted nos decía, es el inicio, digamos, del ministerio, o sea que para nosotros iniciar una relación con Dios debe empezar precisamente con con un verdadero arrepentimiento, para empezar a dar frutos de arrepentimiento, para nosotros poder llevar una vida como Dios quiere que la llevemos, o sea que, y el arrepentimiento no es solamente antes de conocer a Jesucristo, nosotros todos los días tenemos que arrepentirnos porque seguimos pecando toda la vida. amén. No, Así es. mientras estemos en este cuerpo, siempre vamos a pecar. Lo que hemos dicho de palabra, obra, omisión, muchas cosas que nosotros hablamos, muchas cosas que nosotros decimos, otras cosas que dejamos de hacer, que tenemos que hacer. Porque nadie puede decir que no peca, porque el que diga que no peca, pues le hace a Dios mentiroso. Claro, e incluso de manera instantánea se nos salen palabras o pensamientos que no van de acuerdo o que desagradan a Dios, ¿no? Entonces en ese momento ya pecamos. Sí. Amén. Pastor, una pregunta. Ahorita tomando el tema, nada más, ¿me podría recordar qué parte fue, no lo recuerdo, de cuando un ángel, no recuerdo qué arcángel mandó Dios y hubo una batalla en el cielo porque el demonio se interpuso, algo así? Me imagino yo que algo así ha de haber pasado cuando pidieron la cabeza de Juan el Bautista, porque era grande su ministerio que tenía y ahora sí que la encomienda, porque a mí se me hace tan, pues, triste que haya tenido una participación en la Biblia muy pequeña, pero me imagino que si eso no hubiera ocurrido, que lo hubieran matado, era como otro ministerio, así como los apóstoles. Entonces, bueno, no se nombra en la Biblia, pero supongo que dentro hubo una gran batalla, supongo yo. Mira que el ministerio, recordemos que el ministerio precisamente de Juan era para preparar el camino, o sea, que ese era como el propósito de la venida del ministerio de Juan, o sea, que él prácticamente él cumplió a cabalidad precisamente lo que se le encomendó. Entonces, también lo que tú acabas de decir fue cuando estaban peleando por el cuerpo de Moisés. Dice, pero en Judas 9, dice, el mismo arcángel Miguel, cuando luchaba contra el diablo, venga, lea usted, es que acá no leo. ¿Cuál? Cualquiera. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba cerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, esos son los que estaban disputando con el cuerpo de Moisés. La cabeza de Juan el Bautista, pues se la llevaron a la hija de la mujer de Herodes, ¿fue? Sí, Herodes. Para como un premio, ¿no? Como para mofarse, porque Herodes les atacaba mucho a ellos, porque este tipo estaba, Herodes estaba con la esposa del hermano. Con la esposa del hermano. Y Juan el Bautista no se iba o sea, no se callaba las verdades. Yo creo que iba con todo por todos. O sea, se ve luego que era una persona que no tenía, ahora sí que filtro, les decía hasta lo que no. Que sí fue capaz de llamarlos camada de víboras a los fariseos no se les podía hablar de una manera irrespetuosa y ellos a todas horas estaban en las primeras filas y todo eso, y él llegaba camada pero les decía yo en un principio que qué tal un predicador ahora diciendo, se para del púlpito y le diga camada de víboras. Sí. O Jesús les dijo más fuerte. Sí. Sepulcros blanqueados, es más fuerte, hipócritas. Y en la cara. Y aparte, ustedes no pertenecen al Padre, sino su padre es el diablo. El diablo, exacto. Son palabras muy fuertes. Ellos no tenían pelos en la lengua para decir las cosas
como debe de ser, ¿no? Sino que pues son ministerios que gracias al Señor son personas que el Señor usó para precisamente preparar la venida de ese reino que hoy tenemos cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad hoy de tener y ser parte de ese reino tan maravilloso, que es un reino eterno, no es un reino por 4 años ni por 8 años o mientras viva determinado reino, porque este rey es eterno y es lo que el Señor nos vino a dejar a nosotros y era precisamente establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. ¿Algo más? No, yo creo resumiendo un poquito lo que tú decías ahorita, de que esto nos puede ayudar a nosotros, es como una alerta de decirnos, bueno, si vamos a iniciar una relación con Dios, tomemos como este ejemplo lo que nos enseña Juan el Bautista con eso, o sea, empecemos con ese arrepentimiento, pero acompañado de lo que es realmente el arrepentimiento, de ese cambio, de dar fruto, de dar algo que demuestre el cambio. Y así hayamos conocido del Señor hace muchos años, pero cada día tenemos que arrepentirnos. Lo decía David ahora, todos pecamos a diario, o sea, de palabra, de acción, de pensamiento, de omisión. Cuando sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, eso nos es pecado. Hay que pedirle al Señor que nos quite esa venda de nuestros ojos para poder ver hacia adentro. La apatía. Porque es que nosotros muchas veces, lo que decíamos ahora, vemos fácil afuera, pero no vemos adentro. Entonces, como tarea de pronto en nuestras oraciones, pedirle al Señor que nos revele el Espíritu Santo a cada uno de nosotros de qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que arrepentirnos, en qué cosas está interponiendo entre ese reino de Dios y por qué no estamos mostrando fruto para que el Señor empiece a hacer esa obra en nosotros, ponernos a disposición del Señor y precisamente ir al bautismo, así sea simbólico, es morir a nosotros, a lo que nosotros creemos, pensamos o queremos, para nacer a una nueva vida, para disponernos y entregarnos al señorío de ese nuevo rey que tenemos ahora, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a orar, o alguien más tiene algo. No, sí, yo paso. Sí, eso es una gran verdad porque desafortunadamente yo digo que para nosotros poder ponernos ese título, podernos llamar nosotros cristianos, nos falta mucho. Yo creo que a todos. Y eso debería de ser un privilegio, eso debería de ser, mejor dicho. Y pues por eso mismo, por creernos cristianos y creernos como tan santos, es que cometemos tantos errores y empezamos a ver lo de los demás, a juzgar, a criticar, a ponernos más arriba de los demás. Y sí, ese es un buen comienzo, como empezar a arrepentirnos de eso y empezar a ganarnos ese título. Amén. Ese título de verdaderos cristianos. Y recordemos que lo que hemos estado leyendo en los audios, que es Juan habla mucho del amor. Y en esto conoceréis que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Y nosotros si amamos a las personas, antes de lanzar un juicio, recordemos, o antes de pronto hablar de una persona, de verdad estamos amando, esto sirve para amarla, esto es parte del amor que nosotros debemos de tener con la persona, o cómo, cómo analizar eso, esto edifica verdaderamente, esto aporta en algo si vamos a hablar de alguien, porque si no aporta algo, sino que simplemente es un comentario o simplemente es algo como para hacer quedar mal a la persona, pues estamos juzgando y no estamos amando, sino que lo estamos sentando en la silla de escarnecedor y estamos haciendo que de pronto salga de nosotros esa superioridad, porque cuando nosotros juzgamos a otra persona nos estamos creyendo mejor que la otra persona, porque es que la otra persona hace esto y nosotros no, entonces ahí es donde nosotros empezamos a pecar. Entonces, ¿algo más? ¿Alguien más? Si no, vamos a orar.
Entonces lloro. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Padre, por este tiempo que tú nos permites, Señor, nutrirnos con tu palabra, Señor, alimentarnos, Señor. Ayúdanos, Papito Dios, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, para que lo que aprendamos, Señor, no sea una palabra que nos entre por un oído y salga por el otro, Señor, sino que sea una palabra rema que se quede en nuestros corazones, que la podamos poner por acción, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir el verdadero arrepentimiento, Señor. Alejarnos de lo que es el resentimiento, de vivir en los sentimientos y más bien vivir en la acción, Señor, haciendo lo que a ti te agrada, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, esa palabra hermosa y esa palabra viva, Señor, que nos has dejado y que cada día, Señor, tú quieres que nosotros la vivamos, la pongamos en práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu voluntad y en tu propósito, Señor, a que todos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, Señor, estén alineadas con tu voluntad. Gracias, bendito Dios, por cada persona, Señor, que ha dispuesto de este tiempo, Padre, para alimentarse, para nutrirse, Padre Celestial. Yo te pido que los bendiga, Señor, que nos des a todos, Señor, una doble porción de tu espíritu, Señor, para cada uno poder discernir todo lo que tú tienes para nosotros. Te pido, Señor, esa bendición sobre cada familia, Señor, sobre sus hijos, sobre todas cosas que hacen en sus trabajos, que tu protección, Señor, nos acompañe siempre, Papito Dios. Gracias, Espíritu Santo, por reargudirnos y por ayudarnos. Quedamos en tus manos, Señor, que esta noche que vamos a descansar, Señor, sea propicio el tiempo, Señor, para que tú nos puedas hablar también por medio de sueños, Señor, y mostrarnos tu voluntad. Quedamos en tu presencia, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.